Estaba sentado en la orilla de mi cama, totalmente desconcertado y sin tener idea de lo que me pasaba. Estos dolores en el pecho se incrementan a cada momento. Mi novia me dijo que me están haciendo brujería. Gracias a Rocío Guadalupe Romero Andoney por hacerse miembro del canal en el nivel sobrenatural. Recuerda hacerte miembro exclusivo y recibe los diferentes beneficios que tenemos para ti. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: mi herencia fue una brujería. La voz se me entrecortaba al querer hablar por teléfono con mi novia. No sabía qué decir. Esto que me estaba pasando no era nada normal. Sentía que cada parte de mi cuerpo se quemaba. Ese olor fétido que salía de mi boca era insoportable. Mis ojeras denotaban el cansancio adquirido con todas esas noches sin poder conciliar el sueño. Ya tenía mucho tiempo así y no podía explicar el cómo es que me sucedía todo esto. Siempre había sido una persona muy alegre y con muchas ganas de vivir. Me dolía mucho el pecho cuando respiraba y sentía que se me salía el corazón. En las madrugadas, cuando lograba conciliar el sueño, me despertaba y caminaba como si fuera un zombi. Siempre que despertaba de ese letargo, estaba parado frente a la puerta de la entrada, ahí inerte, sin moverme hasta que despertaba. Mi padre me llevó a varios médicos y me dijeron que era un desequilibrio mental. Fuimos a ver a varios psicólogos y ni con esas terapias salía de esto. Me daba miedo que en uno de esos trastornos me fuera a salir a la calle y me pasara algo. También se me subía el muerto. Con el simple hecho de acostarme, enseguida empezaba a sentir esa pesadez, pero en la cara sentí un aliento caliente, como si alguien estuviera pegado a mi cara y respirara fuertemente, pero no era todo lo que sentía. Unas manos frías me tomaban por los pies y me empezaban a jalar como si me quisieran tirar de la cama. Se me iba la voz. Por más que quería gritarle a mi papá para que me ayudara, no podía. Lloraba en silencio. En la piel me salían marcas que se me ponían moradas. En serio, que ya no sabíamos qué hacer. Miriam, mi novia, me llamaba cada rato, ya que yo no quería salir de la casa para nada, ni recibir a nadie. Me daba miedo. Tenía alucinaciones de figuras espantosas que caminaban por la calle frente a mí, y cuando alguien llegaba a la casa, comenzaba a ver cómo las sombras los cubrían. Llegué a pensar que sí estaba perdiendo la lucidez. Cuando hablaba con ella, sentía mucha tranquilidad, pero el llanto no me dejaba que hablar holgadamente. Su mamá ofreció llevarnos con unas personas de la religión cristiana para que nos ayudaran porque decían que estaba poseído. Al llegar, me hicieron oración por mucho tiempo. Estaba desesperado. Me daban muchas ganas de vomitar y de la nada, las piernas se me hacían como trapo. Me tenían que ayudar para estar de pie. Sentía que me ahogaba. Sentía un odio que no podía controlar. Los miraba muy feo. Quería destruirlos. Y como pensé al principio, no pudieron ayudarme. Me querían hacer un exorcismo, pero mi padre no accedió. Al llegar a la casa me abrazó y me dijo: perdóname, hijo, si no he sido un buen padre. Desde que falleció tu mamá, siento que no he podido cumplir contigo. Todo esto que te pasa es por mi culpa y no sé qué más hacer. Tu mamá nos hace falta a los dos. Yo lo abracé profundamente y él soltó un llanto más estremecedor al sentir mi cuerpo delgado y huesudo. Le dije que no se preocupara por mí, pero también el llanto no me dejaba hablar. Obviamente, en casa se sentía una melancolía y pasaban muchas cosas. En ella se secaron las plantas del jardín de mi madre. No podíamos tener ni una mascota. Y recordamos sentados en la sala que mi madre comenzó a tener todos esos síntomas que yo tenía. De hecho, jamás supieron explicar bien qué fue lo que le pasó. En su acta de defunción
Le pusieron que fue por causas naturales. Así que mi padre me dijo que jamás se rendiría, que haría lo que fuera porque yo estuviera bien, pues sabía que no soportaría una pena más. Al otro día de inmediato fue a la clínica en donde atendieron a mi mamá. Buscó al doctor Samuel, que era el que la trataba. Le dijo que a mí me estaba pasando lo mismo que a ella. El médico dijo que me tenían que examinar, y aunque mi papá le perdió la confianza desde que mi mamá faltó, accedió a que me viera, pues él sabía por todo lo que mi madre había pasado físicamente. Después de salir los primeros estudios, platiqué con mi papá. Le dije que me dijera qué era lo que realmente había pasado. Le pregunté que si mi mamá también sufría delirios así como yo, si miraba apariciones, si dejó de dormir por el miedo y todo eso. Mi papá por primera vez me contó lo que le había pasado a mi madre, ya que yo estaba más chico y no sabía realmente lo que pasaba. Ella sufría todas esas cosas que yo estaba pasando exactamente, con la diferencia que ella se iba al baño y ahí se quedaba por horas parada sin que nadie pudiera moverla. Me dijo mi padre que sufrió mucho y que ningún médico la pudo ayudar. Jamás supieron por qué se fue. Comenzó a llorar y decía que tenía mucha rabia e impotencia de no poderme ayudar. Volvió a repetir que si tan solo mi mamá estuviera con nosotros. Y parece de cuento, pero en ese momento sonó el timbre de la casa. Al abrir, estaba ahí parada la hermana de mi mamá, mi tía Mayra. Al verla, nos quedamos viendo con mucha extrañeza, pues tenía muchos años que no la mirábamos, casi desde que faltó mi mamá. Ella cuando estaba enferma, la iba a ver casi a diario. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pues el parecido que había con mi madre era asombroso, y más con los años que habían pasado. Pensé por un momento que mi mamá había escuchado las súplicas de mi papá y había venido a nuestra ayuda, pero desgraciadamente, ese fue solo un breve momento de felicidad. Al escuchar su voz, regresé a la realidad. Entró rápido y me abrazó fuertemente, y después a mi papá. Nos sentamos en la sala y comenzamos a hablar, a ponernos al día, pero ella interrumpió estrepitosamente. «Sé lo que te pasa, Julián». Volteé a ver a mi papá y prosiguió. «Creo que ya saben que a mi hermana le pasó lo mismo, exactamente lo mismo que te está pasando a ti». Le respondí que sí. Mayra continuó. «Tu mamá tenía un trabajo muy fuerte, que se lo hicieron cuando estaba embarazada de ti, y creo que por eso también te está pasando lo mismo. Antes de que ella faltara, yo le pedía que me acompañara con una amistad que se dedica a eso, que fue la que me dijo del mal que habitaba en ella, pero nunca me quiso creer. Siempre pensó que era algo médico, cuando realmente fue una mala persona la que le hizo este mal. Mi amiga me comentó que fue una persona muy cercana a nosotras. Fue por una venganza familiar y problemas que vienen desde nuestros padres. A tu mamá la enterraron en un panteón y por eso su vida se fue consumiendo poco a poco, y al final miraba cosas y veía todo lo que tú ves. Me alejé de ustedes y les pido perdón, pero el dolor de perder a mi hermana fue enorme y no podía soportar estar en esta casa. Pero tuve varios sueños con ella, donde me decía que tenía que ayudarte y que por favor no te dejara solo. Por eso he venido a ofrecerte mi ayuda, pero por favor, no me tomen como una loca. No crean que estoy inventando todo esto». Mi padre la tomó de la mano y le dijo: «Sabemos que a mi hijo le está pasando algo que no tiene explicación, y créeme que tu hermana jamás me dijo nada de esto que tú me estás diciendo. Si no, yo hubiera agotado todos los recursos, por más fantásticos que fueran, con tal de que ella siguiera con nosotros, y eso pienso hacer por mi hijo». Yo me quedé completamente impactado, y más por las palabras de mi padre, pues sabía que él jamás había creído en lo paranormal. De pronto, se escuchó un fuerte portazo en la parte de las habitaciones, y todos saltamos. La abracé y le dije llorando: «Ayúdame, tía, por favor». Ya cuando nos tranquilizamos un poco, le pregunté que quién nos había hecho eso. Ella nos contó que cuando faltó mi bisabuela, le dejó todo a mi abuelita, la mamá de mi mamá, porque ella la había cuidado mucho, pero uno de sus hermanos, que era muy avaricioso, a la fuerza quería las propiedades, y él fue el que le tiró una fuerte maldición a tu mamá
por vengarse de mi mamá, tu abuelita. Y fue cuando estaba embarazada de ti, yo estaba desconcertado. Pues porque a ella, mi mamá qué mal había hecho, contestó, pues como el señor sabía que tu mamá era la adoración de tu abuelita, pues con eso él quiso vengarse. Mi padre me dijo que sí lo recordaba, y lleno de rabia, dijo que se las pagaría, pero mi tía interrumpió. No te dejes llevar por esas cosas. Él ya dio cuentas a Dios, pero desgraciadamente así crió a sus hijas, y estoy segura de que ellas también tienen algo que ver en esto. Pero mañana vendrá mi amiga Violeta y nos empezará a ayudar con todo eso que está pasando. Esa noche toda la pasé sin poder dormir, tratando de entender cómo alguien le haría daño a otra persona solo por unos bienes materiales, y ahora todo eso me estuviera atormentando a mí. En la mañana le llamé a Miriam y le conté todo. Ella me dijo, ya ves, yo siempre tuve la razón. Algo me decía que te estaban haciendo brujería. Quiero estar contigo en todo momento, pero le dije que no quería que le pasara nada. Ella entendió muy bien, pero le pedí que no le dijera nada a su mamá, ya que ella estaba en contra de todas esas creencias por su religión, y aceptó. Al llegar Violeta, estaba en mi cuarto y sentí como si una onda fría fuera recorriendo mi cuerpo desde los pies hasta llegar a la nuca. Bajé y al darle la mano me dijo que la disculpara, pero que todavía no podía tocarme. Sentí mucha extrañeza, y así como fue entrando a la casa, prendí un par de inciensos y fue recorriendo toda la parte de abajo. Asimismo, repetí unas frases que para mí tenían muy poco sentido. Hablaba y se respondía sola. Yo estaba sentado en la sala y comencé a sentir que el cuerpo se me ponía muy caliente, al grado que empezaba a sudar. La boca la sentía muy seca, no podía pasar saliva, me sentía desesperado. Unas ganas de salir corriendo de ahí se apoderaron de mí. Mi cabeza sentía que se me partía en dos. No podía mantener la vista fija, cerraba fuertemente los ojos y miraba una sombra gigantesca acercarse a mí. En eso, empecé a escuchar la voz de mi papá y a sentir que me movía. Al recuperar la conciencia, me sangraba la nariz y Violeta me echaba alcohol en la nuca, me pegaba con unas hierbas y en una charolita había mucha lumbre, la cual sacaba pequeños remolinos. La casa se impregnó de un olor muy desagradable, como si quemaran cabello. Yo me sentía muy débil y no podía articular una palabra bien. Después de un rato, me senté y vi todo negro. Solo escuchaba la voz de Violeta, que me decía que no me dejara, que fuera fuerte. Ya totalmente recuperado, me dijo que me quitara los zapatos y me frotó la planta de los pies con una loción que olía muy fuerte como a hierbas, y me dijo que tenía que andar descalzo por toda la casa. Mi padre me ayudó y dimos pasos por toda la planta baja, pero a cada paso que daba era como si me encajaran vidrios en los pies. Violeta seguía nuestros pasos con un incienso muy grande y rociaba agua de rosas. Me pedía que no parara por más dolor que sintiera. Me explicaba que era para empezar a limpiar mi camino. Nos dijo que la casa también estaba muy enferma y que tenía que hacerle limpias también. Al regresar a la sala, puso una cruz con alcohol y un trapo rojo que quemó. Salió un humo negro que olía horrible. Este se propagó por todo el techo. Ella nos pidió abrir la puerta, prendió más inciensos y puso otra cruz. La prendió y en serio que no es mentira, el humo que iba sacando esa cruz fue sacando al humo negro que estaba en el techo. En la puerta pegó unas estampas e hizo otro tipo de ritual para que no regresara la maldad que había expulsado. Una vez que terminó, limpió a mi papá y a mi tía y todos nos sentamos en la sala. Me tomó de las manos y me dijo: este ritual lo he tenido guardado desde hace mucho tiempo y era para tu mamá, ya que yo he sido amiga de tu tía por muchos años y yo fui quien descubrió esa maldad que les hizo el señor ese. Desgraciadamente a tu mamá no la pude ayudar, por más que intenté hacerlo a distancia, porque esto que tienes es muy difícil y no pude, pero a ti sí te voy a ayudar. Yo tenía un nudo en la garganta, no me salían las palabras. Me dijo que sentía que una mujer era la que había seguido con este mal después de que el señor murió, pero que no me preocupara y que no les deseáramos nada malo, solo pidiéramos porque dejaran de molestar y que yo estuviera bien.
y que el universo se encargaría de ellos, ya que todo ese mal se les regresaría y peor. Me dijo que pasará mucho tiempo para que este mal se me quite, ya que fue hecho con mucho odio y que ya lleva muchos años. Me siento mejor y por fin he dormido bien. Solo le pido a Dios fuerza para poder salir de todo esto. Y les doy las gracias a mi padre, a mi tía Miriam, a Violeta y a ese gran ángel que siempre sé que me está cuidando, mi madre, porque sé que gracias a todos ellos, por fin podré salir de este mal. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y no se te olvide hacerte miembro. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.